doctor Carlos Rivera. Y yo quería empezar, doctor, por hablar del procedimiento en el caso de los muchachos fallecidos el 14 de noviembre. En el aspecto judicial, después vamos al policial, después vamos al parlamentario, pero en el que es más importante, ¿no? En definir las responsabilidades en la muerte de dos jóvenes el 14 de noviembre y sancionar a los responsables de su muerte. El asunto, la justicia que reclaman sus familiares, y usted es abogado justamente de los deudos. ¿Cómo va ese caso? ¿En qué estado está? Mira, la investigación que se sigue ante la Fiscalía, la primera Fiscalía Supranacional, que es una Fiscalía de Derechos Humanos, en realidad el balance que hemos venido expresando ya desde hace algunos días atrás, yo creo que es positivo, ¿no? ¿Por qué razón, Rosa María? Porque mira, digamos, la experiencia nos dice que en los crímenes contra los derechos humanos, en realidad la justicia camina con pies de plomo siempre. Y aquí lo que podemos dar cuenta es de que, si bien es cierto, la expectativa de la familia siempre es porque se determine rápidamente las responsabilidades penales que correspondan, lo cual me parece absolutamente justo, también es cierto que esta es una investigación particularmente compleja. Ojo, el caso Inti Brian no solamente es el caso Inti Brian. La Fiscalía ha determinado que hay otras 80 personas lesionadas, Sí, claro. de las cuales, ¿no es cierto?, de las cuales, mira, sin ningún problema, otras 5 o 6 pudieron quedar fallecidas por la gravedad de las lesiones que ellas tuvieron. Pero por lo tanto, ahí hay un primer nivel de complejidad. Es un caso de varias decenas de personas. En segundo lugar, es una investigación que se ha hecho en plena pandemia, cuando la justicia no necesariamente funciona bien y no necesariamente funciona rápido. Y en tercer lugar, es un caso en el que a los 2 meses de iniciar la investigación se tuvo que cambiar de fiscal. Dejó el cargo el señor Ioni Soto y entró la fiscal Yobsi Aburto, que venía de la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho. Por lo tanto, eso pareciera, en su momento, parecía que iba a dar una mayor complejidad a la investigación y un mayor retardo en el resultado de las investigaciones. Pero a pesar de eso, la Fiscalía, que tenía un plazo que era 15 de julio de este año, alcanzó, yo creo que una base de información y una base de evidencia lo suficientemente importante como para dar cuenta de que los casos de Inti Brian constituyen asesinatos. Ya está más o menos determinado la forma, las circunstancias y obviamente el instrumento con el que fallecieron estos dos jóvenes en el 14 de noviembre del año pasado. Y luego probablemente una de las cosas más complejas que ha tenido que hacer la Fiscalía, que no es de tanta evidencia, es que ha tenido que documentar, ¿no es cierto?, las lesiones graves o menos graves de otras 80 personas. Varias Claro. de las cuales, ahora, en términos procesales, doctor, ¿en qué etapa estamos? ¿En investigación preliminar todavía? En el momento de que la Fiscalía ha dado fin a las diligencias preliminares, ¿no es cierto? Okay. Ha formalizado la investigación preparatoria y estamos en los 8 meses de investigación preparatoria que corresponden a lo que ha dicho la Fiscalía. Por lo tanto, hemos dado un paso de verdad importante. El caso ya está presentado al Poder Judicial y lo que se están comenzando a desarrollar son actos de investigación para corroborar aquella información que ya tiene el Ministerio Público, seguramente con miras a la presentación de una acusación hacia abril o mayo del próximo año. Ok, entonces estamos en la etapa, la etapa, digamos, antes de presentar la acusación, para que todo el mundo entienda. Exactamente. ¿Okay? Antes de presentar la acusación. Estamos en la etapa preparatoria de la acusación fiscal. Hasta el momento, de lo que ustedes han podido observar, en grado, digamos, de mayor a menor categoría dentro del escalafón público, ¿quiénes son los responsables de la muerte de Inti Brian? A ver, las responsabilidades que ya son señaladas en el momento de la formalización, como corresponde legalmente, van de una autoría mediata al director de la policía, al jefe de la 7ª región, 2 generales, el general Lam y el general Callas, ¿no es cierto? Y luego ya logra determinar responsabilidades ya de carácter operativo, Rosa María. Okay. Para comenzar, los 2 coroneles, ¿no es cierto?, que estuvieron a cargo de los 2 sectores en los que se dividió el cercado de Lima desde el día 10 de noviembre del año pasado. Así es. Y luego la Fiscalía ha logrado descender, digamos, en la jerarquía o en la línea de comando policial hacia los capitanes y comandantes que estuvieron a cargo de las escuadras policiales, principalmente de los cruces de Lampa con Nicolás de Pérola y Abancay con Nicolás de Pérola, donde efectivamente se produjeron las muertes de Inti Brian.
¿quién dio la orden de colocar canicas? Porque esta no es un arma habitual Sí. en este tipo de intervenciones policiales. ¿Quién dio la orden de colocar canicas? Bueno, la tesis de la fiscalía es que justamente los jefes policiales, estamos hablando de a los que hemos hecho referencia, fueron los que dieron la orden policial de utilizar armamento, técnicamente, Rosa María, armamento prohibido y Así munición es. prohibida. Los proyectiles de vidrio comprimido o canicas, los proyectiles de plomo, es decir, los perdigones de plomo, ese es un armamento internacionalmente prohibido o una munición prohibida, digamos. Y el dato que tiene la fiscalía es que no cabe la posibilidad de que haya sido, digamos, la acción criminal de un elemento policial a cargo de disparar las carabinas de perdigones, sino que la secuencia, la sistematicidad, la multiplicidad de jóvenes lesionados con el mismo tipo de armamento, además un dato importante que agrega la fiscalía, en el mismo porcentaje del tercio superior del cuerpo de las personas, da cuenta de que hubo una orden y una planificación para desarrollar el proceso de represión indiscriminada y desproporcionada sobre la base de una orden superior. Además, la fiscalía Hasta lo va ahí, documentando en claro. los diferentes lugares que ocurren estas lesiones. Muy bien. Entonces, la fiscalía ya tiene un mapa muy claro de lo que pasó esa noche, de la operación, de las lesiones, bueno, obviamente de las muertes, de las armas que se utilizaron, de quiénes eran los jefes operativos. Ahora, esta investigación no incluye responsabilidades políticas, ¿verdad? Así es. Así es ¿Dónde una está? investigación penal exclusivamente. Exactamente, pero en el ámbito penal sabemos que hay otro proceso. ¿Dónde está Merino, ante los Flores Arauz, el ministro del Interior? ¿Ellos dónde están judicialmente en este momento? Ellos, al ser altos funcionarios de la nación, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, tienen un procedimiento especial. No son ciudadanos comunes y corrientes y, por lo tanto, en el caso que ellos cometieran un hecho delictivo en el ejercicio de sus funciones, corresponde que sean investigados por la Fiscalía de la Nación. Y eso es lo que ha ocurrido. La Fiscalía de la Nación, a la par que se abrió una investigación en la Fiscalía de Derechos Humanos, abrió una investigación a Merino, Flores Arauz y Rodríguez Lima. El resultado de esa investigación es que también, digamos, ha cumplido con el primer paso fundamental. Es decir, la Fiscalía de la Nación no puede denunciar penalmente ante el Poder Judicial si es que no hay una aprobación de esa acusación en el Congreso de la República. Y por eso es que unos días antes de que la fiscal Yousy Aburto formalice la investigación preparatoria en la Fiscalía Provincial, la Fiscalía de la Nación presentó el caso, una acusación constitucional ante el Congreso de la República contra estas tres personas. Y ahí comienzan los problemas, en realidad, Rosa María, ¿no es cierto? Porque el momento que se presenta la acusación, que es el 4 de octubre, nos damos con una sorpresa. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es el órgano del Congreso de la República que debe recibir esa acusación, no estaba instalado. ¿No es cierto? O sea, casi 2 meses después de haberse... No tienen apuro, ¿eh? Ninguno. Lo que hemos sabido es que la semana pasada recién se ha instalado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Por qué es importante, Rosa María? Tú lo conoces bien, pero creo que hay que decirlo. Es importante la instalación de la subcomisión porque el procedimiento de acusación constitucional tiene una pieza fundamental en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La subcomisión tiene una lista larga seguramente de acusaciones, lo hemos dicho, creo que tratándose de un caso que involucra a un expresidente de la República, qué significa la muerte de 2 jóvenes, que es un caso de derechos humanos, debería priorizarse, es decir, de la lista, no sé, 25, 30, 40, pase al primer lugar. Y luego la subcomisión tiene que designar a uno de sus integrantes para que elabore un informe sobre el caso. Y sobre ese informe se abre un debate en la subcomisión, ¿no es cierto? Y de ser un informe acusatorio, se aprueba y pasa a otra instancia. Ahora, para que quede claro, la acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación es sobre delitos. Así es. De carácter, no sobre la infracción a la Constitución por el mal uso de la institución de la vacancia. Ojo, estamos hablando del delito de asesinato y lesiones graves. Esa es la razón por la cual se ha presentado la acusación constitucional. Sí, efectivamente. Eso me parece un dato muy importante. Es bien importante. Ya, eso va por cuerdas separadas. Ahora, el otro plano es el administrativo. Así la es. Policía Nacional, que respecto de ella ya la Fiscalía
la que está viendo el caso de ellos, ya determinó responsabilidades en una investigación preliminar, tenía que hacer una investigación interna y establecer las sanciones administrativas correspondientes, porque internamente en el ámbito administrativo, la policía también responde ante sus superiores por hechos, ¿no es cierto?, que contravienen, como usted dice, hasta la normatividad internacional en el uso de armas de fuego. ¿Qué Así ha es. pasado con esa investigación administrativa? A ver, el día viernes último hubo una novedad, ¿no es cierto? Digamos, como tú dices, la policía normalmente abre una investigación que se suele denominar administrativa disciplinaria, ¿no es cierto? Es decir, si es que se cumplieron o no los cánones y los procedimientos policiales. Y sobre la base de eso, la policía determina un determinado nivel de sanciones administrativas. Lo que teníamos conocimiento, porque ahí en realidad no somos parte, simplemente el parte es el, digamos, el administrado, que es el policía, ¿no es cierto? Teníamos conocimiento por versión de los propios oficiales de lo que venían declarando en la fiscalía cuando le preguntaban cuál era el resultado de esas investigaciones. Ellos decían, y eso era una gran sorpresa, decían que estaban excluidos de toda responsabilidad. Con lo cual teníamos un hecho francamente inaudito, porque la Fiscalía había determinado responsabilidades de carácter criminal, había imputado a cerca de 14 personas, el director de la policía, el jefe de la región, los coroneles encargados de la operación, y teníamos, sin mayor conocimiento, la investigación administrativa de la policía en la que decía que aquí no pasó nada, y que todo, por lo tanto, había sido correcto, regular y de acuerdo a ley. Con sorpresa, digamos, gratamente hemos tomado conocimiento de la decisión de un tribunal de la Inspectoría de la Policía que el viernes último, el día 12 de noviembre, declaró la nulidad de todo ese procedimiento y ha dispuesto el retorno del procedimiento a la etapa de inicio de lo que efectivamente corresponde. Bueno, creo que eso, si bien es cierto, no es lo mejor que puede ocurrir porque finalmente se ha perdido prácticamente un año completo. Que la presencia de Avelino Guillén en el Ministerio del Interior tiene que haber tenido algo que ver con decir, bueno, él ha sido fiscal supremo, no puede, no haber un proceso avalando sí. Sospechamos que eso ha tenido que ver de manera decidida para que la inspectoría tome una decisión en el sentido contrario de lo que venían haciendo durante casi un año completo. Y ahora el procedimiento administrativo comienza de nuevo. Esa es la situación. Ahora, en estos casos, y usted lo sabe en violaciones de derechos humanos, hay un autor material, o sea, hubo un pelotón, ¿no es cierto?, en la esquina que fue el que disparó las canicas. Así es. ¿Se ha logrado determinar quiénes fueron los autores materiales? Estamos en ese proceso, Rosa María, y yo creo que justamente en el plazo de la investigación preparatoria ese asunto se va a cumplir. Hay un elemento de información muy importante que se tuvo y que se ha logrado superar, yo diría, satisfactoriamente. ¿Cuál es? En febrero de este año, la Oficina de Integridad de la Policía o del Ministerio del Interior abrió una investigación, que fue el documento sobre la base del cual se inició la investigación o se avanzó la investigación en inspectoría. Es ese informe policial el que ha sido determinante para conocer de qué manera estaban compuestas o integradas las escuadras policiales tanto del cruce de Lampa con Nicolás de Piérola como de Abancay con Nicolás de Piérola. Porque hasta ese momento, Rosa María, la policía ha estado jugando a no dar la información. Obviamente, nunca la van a dar. Como ha pasado siempre en los casos de derechos humanos, ¿no? Exactamente. Y se ha podido arriba, pero abajo nunca se llega. Exactamente. O dar una información tan general que, claro, va a ser muy complicado. Daba una información de que se habían estado presentes cerca de 1.500 policías. Claro, entre 1.500 policías determinar a 2 o 3 personas que hayan sido las que han disparado, en realidad resulta muy complicado. Pero en ese informe de la Oficina de Integridad ya se determina con certeza quiénes han sido los integrantes de las escuadras y qué función cumplían cada uno de ellos. Y ahí están, ¿no es cierto? En cada escuadra de 50, 60, 70 policías, hay 2 o 3 que son los únicos encargados de tener las escopetas y disparar los perdigones y las bombas lacrimógenas. Y eso ya está determinado. Por lo tanto, el avance de la investigación preparatoria tendrá que ir en el camino de precisar la información de quienes ejecutaron materialmente los disparos sobre ese grupo ya muy reducido de personas. Por lo tanto, esa es una información que ya se tiene y que la Fiscalía en el curso de los siguientes meses seguramente la va a precisar, ¿no? Con lo cual,
la cadena de mando, que más o menos está definida en la disposición de formalización, seguramente se va a completar con las responsabilidades materiales de los hechos que vinculan a los casos de Inti, de Brian y de las otras personas lesionadas, ¿no? Y en este caso, desde el punto de vista de la responsabilidad mediata y la directa, hay toda la teoría, que es muy discutida en derechos humanos, y hay que decirlo, del cumplimiento debido. Es decir, Sí. ese suboficial al que le dieron la escopeta, le dijeron tú disparas, son tus órdenes, ¿qué responsabilidad tiene? Mira, es la responsabilidad del autor material, ¿no es cierto? También desde el derecho internacional está proscrita la obediencia debida, es decir, de que, oye, me dan una orden ilegal, inconstitucional, abiertamente contraria a los fundamentos centrales de los derechos humanos y yo no la debo cumplir, ¿no es cierto? Eso es lo que ampara el derecho internacional justamente para fuerzas policiales, para fuerzas armadas. Por lo tanto, es cierto que no hemos llegado a ese momento de que desde las defensas de los policías levanten ese tipo de argumento, porque en realidad el argumento sobre el cual se han defendido es que todo fue regular, no pasó nada extraño y que nadie sabe y nadie tiene claro, información. Es que esa defensa, doctor, se va a caer rápido porque, o sea, sí, los cuerpos, ¿no es cierto? Los cuerpos prueban el sí, disparo con vidrio, con canicas prohibidas, los cuerpos de los lesionados y los cuerpos de los fallecidos. Entonces, así las es, pruebas están en los cuerpos, o sea, no exactamente. la fiscalía no tiene que inventar nada, pues es así de claro. El Sí, tema es que sí, esa defensa se va a caer rápido. Si nosotros no disparamos eso, no, pues ya está en los cuerpos, no te pases. sí, claro. Ahora, Mira, yo diría que ya esa defensa se ha venido al suelo, porque finalmente cuando la fiscalía te formaliza y te dice, oye, tú eres el autor de esto, porque este es un hecho delictivo y estas son las evidencias, en realidad ya la fiscalía está comenzando a construir una tesis de acusación, ¿no? Y tu defensa no ha servido de mucho para ahora, la rechazar verdad una es tesis de que esa naturaleza. como estrategia policial, yo no entiendo qué pretendían, de verdad. Mira, en realidad es una cosa inaudita, porque efectivamente la fiscalía, además, creo que hay un dato importante, Rosa María, da un paso adelante en relación a otro tipo de casos, en los que ha requerido algún tipo de pericia técnica, como por ejemplo pericias balísticas, que ha Claro, sido un elemento en muchos casos de retraso de las investigaciones, porque normalmente, históricamente, las pericias balísticas las hacía la policía, el laboratorio central de la policía. Pero en este caso, esa pericia balística la hace el laboratorio central del Ministerio Público. Y ese es un dato de verdad importante, porque eso, y ahí hay que saludar y reconocer lo realizado por el fiscal Johnny Soto, que fue una de las primeras acciones inmediatas, urgentísimas que hace la Fiscalía en los primeros días de la investigación. Estamos hablando de la segunda quincena de noviembre, los primeros días de diciembre del año pasado, y prontamente aparecen los resultados de la investigación y las pericias. Y es el laboratorio del Ministerio Público que determina que lo que se encuentra en los cuerpos que han sido examinados por medicina legal son perdigones de plomo. Y lo que se encuentra en el cuerpo de los lesionados son perdigones de plomo o canicas. Inclusive algunos lesionados han llevado su propia canica a entregar al Ministerio Público. claro. Por lo tanto, ese nivel de evidencia y de prueba pericial ha sido contundente para enrumbar un curso de investigación en el Ahora, sentido de decir, de mira, verdad, yo no sé en qué esto no estaban es posible que haya pensando, ocurrido. claro, pero en qué estaban pensando, o sea, las técnicas para contener a una multitud con armas no letales son estudiadas y trabajadas, y la trabaja muy bien la Policía Nacional. No Y lo ha necesita practicado años de años en el Perú, ¿no es años de cierto? años, lo hacen muy bien, son muy buenos en orden público. Lo vimos el año pasado en Ica, ¿no es cierto? Cómo iban conteniendo a la multitud. Claro, es lento, demora, etcétera. Van a haber heridos, obviamente, pero no matas a nadie. Lo que de verdad no se entiende en qué cabeza cabe colocar armas letales, ¿no es cierto?, en un modelo de contención del orden público. No, no se entiende en qué estaban pensando, Eh, salvo sí, matar a la gente. Eso es lo sí, grave. claro, 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 sin duda alguna. Mira, esa reflexión sobre todo está en la acusación constitucional, ¿no? Que creo que hace una reflexión mucho más comprensiva de los hechos y lo que señala es de que no solamente hay un uso desproporcionado de la fuerza,
¿no? Sino que ese uso desproporcionado tiene un objetivo de lesionar, de matar personas, como que efectivamente ocurrió, ¿no? Creo que ahí la Fiscalía finalmente va a terminar de delinear una acusación en la que ese elemento va a ser un elemento central. Es decir, para determinar, oye, ¿por qué razón, ¿no es cierto?, ocurre lo que tú señalas? Es decir, si tenemos una Policía Nacional que, digamos, no es que haya sido la primera vez que enfrenta movilizaciones masivas, tiene una experiencia, yo diría, notable la policía en ese sentido. ¿Qué cosa es lo que los decidió? Seguramente los decidió el ánimo de lesionar gravemente a las personas. Y por eso es que la Fiscalía, hablo ya de la fiscal José Aburto, determina que hay un patrón de lesión que está en el tercio superior del cuerpo de las personas. Es decir, eso no pudo haberse ocurrido a todos los policías que dispararon. Tuvo que ser una orden superior que además la policía va acomodando en el nivel de los jefes policiales, porque hay dos planes de operaciones, para el día 12 y para el día 14. Pero los testimonios ahí sí de los policías y la evidencia que ha logrado la Fiscalía es que va determinando que los jefes policiales, sobre todo el jefe de la 7ª región, van un poco adecuando la orden a hacerla más represiva, más incisiva respecto de causar lesiones y daño a las personas en el propio lugar de los hechos. Callas, la noche del 14, está en el cruce de Abancay con Nicolás de Piérola y él es el que está alentando, impulsando que se desarrolle una ejecución mucho más violenta de lo que aparece en el propio plan de operaciones. Por lo tanto, sí hay un interés muy particular de los jefes policiales de que esto tenga el resultado que finalmente tuvo. Bueno, ahora están enfrentando las consecuencias de todo eso, ¿no? Ahora, en materia de lesionados, hubieron lesionados que quedaron, como usted dijo al principio, muy graves. ¿Cuál es su situación hoy? ¿Hay alguna persona que haya quedado incapacitado de manera permanente luego de estos Bueno, hechos? varios, Rosa María, lamentablemente varios. Cuando te decía que del resultado y el análisis que hace la Fiscalía, está el muchacho John Cordero, Pérez Chapiama, ¿no es cierto? Uno de ellos ha perdido el ojo, el otro ha quedado con el muchacho, el ciclista, Cordero, ha quedado lesionado y ahora tiene dificultades hasta para caminar, ¿no es cierto? No es una exageración decir que esa noche, Rosa María, fácilmente pudo haber unos 6 o 7 muertos, en realidad. El disparo que mata a Inti en el cruce de Lampa con Nicolás de Piero, en la esquina del Jurado Nacional de Elecciones, ese mismo disparo lesiona a John Cordero y le cae en la columna vertebral. Pero a la vez ese mismo disparo es el que le cae a 2 chicas, una en la cabeza y le raspa la cabeza y el otro en el brazo. Es decir, la intención... Claro, eran digamos... cartuchos de perdigones que se abren cuando se dispara, exactamente. Y como los disparos son a una corta distancia, estamos hablando de 25, 30 metros, la capacidad de lesionar de ese armamento ha sido bastante grande, ¿no es cierto? Y por eso es que la gravedad y la gravedad de la lesión que puede causar ese perdigón de plomo puede tener consecuencia de matar a una persona, como el caso de Inti y como el caso de Jack, de Brian Pintado, ¿no? Que es un joven al que le cae 10 perdigones. Es decir, o sea, como usted sabe, la proximidad del disparo fue mucho menor a la de los otros casos, ¿no? Yo me pasé toda la noche acá, desde este escritorio, recibiendo información y poniéndola en Twitter, y lo primero que llega es un certificado de función que era terrible, y luego se fue conociendo, decía que había por lo menos 10 perforaciones. Sí, sí. Bueno, eso significa que el disparo se hizo a una muy corta distancia, porque digamos el perdigón cuando es disparado lo que abre es una suerte de abanico, ¿no es cierto? Pero claro, cuando estás más cerca del disparo, probablemente te impacten la mayor cantidad de proyectiles. Eso es lo que pasó lamentablemente con Brian Pintado, ¿no? Uno pensaba, entonces lo han ametrallado, o sea, ¿qué ha pasado con esta persona? Y claro, luego se supo el tipo de munición que estaban usando, como usted dice, es una munición prohibida para contener orden público, absolutamente prohibida. Y prohibida, Rosa María, no ayer, digamos, es una prohibición que hay por lo menos hace 15 años, a nivel, no de Perú, a nivel internacional. Ahora, ¿se ha podido determinar dónde adquirieron esta munición o es fácil de fabricar? No se ha podido determinar esa parte todavía, pero es una munición que se suele utilizar ahora
¿no es cierto?, en caza de animales. Y por lo tanto, digamos, ¿Cómo nadie la, puede... la Policía Nacional no caza animales, salvo cuando persigue al perro Exactamente, la rojo? O sea, policía no tiene esa función, pero es evidente, ¿no es cierto?, es absolutamente evidente que alguien adquirió o tuvo, ¿no es cierto?, y que fue distribuyendo a los diferentes elementos que estaban encargados de disparar las escopetas de perdigones en los diferentes puntos y en las diferentes intersecciones de control de la manifestación. Si fuese un caso, digamos, uno claro. podría capaz levantar otro tipo de teoría, pero hay demasiados casos, Rosa María, en diferentes lugares de la ciudad, en el mismo momento, en la misma fecha y todos trabajando en el mismo plan de operación. Por lo tanto, eso a la Fiscalía le da, obviamente, la característica de un crimen que fue planificado, ¿no es cierto?, en términos de buscar un resultado particularmente lesivo sobre los cuerpos y sobre la integridad de las personas que estaban Claro. movilizando aquella noche. Lo que habría que determinar ahora es quién compró, quién distribuyó, a quién le compró, es decir, de dónde se obtiene este material que está prohibido de usar. Sí. Porque la Policía Nacional no hace caza animal, o sea, ni entrena No, cazando animales. de hecho que no, y de hecho también Johnny Soto, los primeros días, lo que hace es desarrollar inclusive diligencias de allanamiento, incautación, sobre por lo menos 14 o 20 lugares que eran los almacenes de armamento que la policía dice haber utilizado y del cual haber extraído las bombas lacrimógenas, los perdigones, ¿no es cierto? ¿Encontró Y obviamente esto? ahí no se encontró ese tipo de armamento, pero digamos, el hecho concreto es de que la noche del 14 la policía sí lo utilizó, porque alguien Más distribuyó. Así es, o sea, más sospechoso aún que no hayan encontrado nada. Exacto, Más sospechoso porque exacto. significa que conocían perfectamente la ilegalidad de este uso y han Sí, por supuesto. desaparecido esos bienes. Sí, claro. La policía no podría tener ese tipo de armamento porque es un armamento Claro, prohibido. Pero el dato es que, un dato además absolutamente verificado, no controvertido, es que la policía lo utilizó. Porque ni siquiera en la investigación del Ministerio de la Fiscalía Provincial y tampoco en la investigación de la Fiscalía de la Nación, nadie ha levantado la tesis que en un primer momento quisieron levantar, que supuestamente habían heridos, los propios manifestantes se habían herido. se Esa habían tesis hecho nadie la ha ellos. levantado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso no ha sido materia de discusión porque a nivel de la Fiscalía Provincial, los policías dicen, nosotros no hemos disparado eso, pero claro, no dan una explicación coherente, sensata de, oye, por lo tanto, ¿cómo así es que los disparos provinieron del lugar donde estaban ubicadas las escuadras policiales? Y en la investigación de Merino, de Flores y de Rodríguez, ellos dicen que tampoco tuvieron información y que como que no estaban al tanto de lo que venía ocurriendo. Y la Fiscalía en realidad lo que hace es abundar en diferentes evidencias, testimonios de personas que estuvieron muy próximas a estas tres personas No, y que dan y cuenta que además, ellos estaban hay que decir, absolutamente informados, a absolutamente nivel, informados. a nivel periodístico, IDL lo hizo el año pasado, IDL Reporteros, no IDL ustedes, pero reporteros, reconstruyeron con fotografías, con videos, con cámaras de seguridad, con, en fin, con testimonios, con toda la información, reconstruyeron toda la escena. Y Así era es, clarísimo de dónde venían los proyectiles, quiénes los no, sin duda, recibieron y sin cómo duda, los recibieron. sin Paso duda, a sin duda. paso. De la Y además Fiscalía la hizo su Fiscalía, trabajo. Rosa María, además la Fiscalía, por ejemplo, en el caso de Inti y de John Cordero, ¿no? O sea, en realidad se ha hecho inclusive reconstrucciones, ¿no es cierto? Y la Fiscalía logra determinar que la ubicación física de las personas, ¿no es cierto? Es Claro. una indicación que en el caso de Inti es un joven que está dando el rostro hacia los policías. En el caso de John Cordero es un muchacho que está retornando del cruce de Lampa con Nicolás de Pirola hacia, digamos, Palacio de Justicia y por eso el disparo le cae en la espalda. En el Exacto. caso de las otras jóvenes que fueron lesionadas, es decir, se ha logrado hacer una suerte de reconstrucción y dar cuenta que el único lugar del que salieron los disparos, es del cruce en donde está ubicado el paradero del Metropolitano, donde estaba ubicado efectivamente la escuadra policial que estaba haciendo la Exacto. contención Porque de los además manifestantes. no hay, lamentablemente, pues la Municipalidad de Lima no tenía todas las cámaras de seguridad prendidas, pero algunas hay, algunas hay. Y además Mira, había mucha prensa. Y además exactamente, todos los muchachos tienen un exactamente. celular en la mano. Entonces, juntando todo,
se puede reconstruir a la perfección. ¿Qué fue lo que Y pasó? eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. La evidencia de, digamos, documental de los videos grabados por justamente los jóvenes, inclusive alguno de ellos, una de las lesionadas estaba grabando con su video, es la persona que graba el momento del impacto en a Inti. Un momento en el que él hace este gesto y que da cuenta que ha sido lesionado, ¿no es cierto? Luego, ella cuando declara en la fiscalía dice, llorosa ciertamente, dice, luego supe que había sido Inti, ¿no es cierto? El lesionado. Las cámaras del Jurado Nacional de Elecciones, que están justamente en la parte superior de ese cruce de las dos avenidas, todo eso ha permitido a la Fiscalía reconstruir, yo diría casi segundo por segundo, ese minuto fatal de las 9:47 de la noche del día 14 de noviembre del año pasado, que es el momento en el que Inti es impactado, y milésimas de segundos antes se escucha decir médico, médico, porque John Cordero había sido lesionado, él estaba unos 5 metros antes de Inti, a él primero le cae el disparo, ¿no es cierto? Comienzan a gritar, él cae porque le ha caído, le ha impactado en la columna, ¿no es cierto? Los jóvenes que están a su alrededor comienzan a gritar médico, médico, y luego es impactado Inti. Inti no grita, ¿no es cierto? Inti pretende retornar hacia el cruce de Pachitea con Lampa, pero en ese momento justamente comienza a ser atendido por otras personas, ya Inti en ese momento está balbuceando, pidiendo auxilio y luego se desploma. Por lo tanto, esa evidencia, que es una evidencia gráfica en video, está en el expediente de la carpeta de investigación. Y creo que es probablemente una de las pruebas documentales más importantes que acreditan en las circunstancias del hecho que se está investigando en este momento, ¿no? Parece un caso, le digo, por la contundencia de las pruebas, fácil de ganar. Sin embargo, esto es el Perú. ¿Qué prospectiva tiene usted? ¿Qué le ha dicho a las familias por ahora? Mira, bueno, le hemos presentado ya desde los días pasados nuestro balance, tanto con el estudio Gamarra Arbizu, que patrocina a Jack, a la familia de Jack. Nosotros también patrocinamos a otras personas, como por ejemplo el periodista Alonso Balbuena, ¿no? Al que le disparan una bomba lacrimógena en la pierna y hasta ahora tiene una perforación en la pierna. Nuestro balance es de que la Fiscalía está cumpliendo adecuadamente con los plazos de investigación. Debemos esperar porque corresponde para consolidar la investigación que se tiene en ese momento, que concluye el plazo de la investigación preparatoria, que la Fiscalía ha dicho que son 8 meses, de los cuales ya ha pasado uno, es decir, hacia abril, mayo del próximo año, la Fiscalía ya debería estar culminando la investigación preparatoria. Yo no tengo ninguna duda, Rosa María, tal como está ahora la investigación, que la Fiscalía va a presentar una acusación, ¿no? Y probablemente esa acusación, digamos, tenga que pasar necesariamente por un control de acusación, ¿no es cierto? Y yo me imagino que hacia finales del próximo año es probable que ya tengamos en marcha un juicio oral, que creo que es lo que corresponde. El resultado de todo juicio es el resultado del buen trabajo del Ministerio Público, y creo que aquí eso sí se puede acreditar. Por lo tanto, como tú dices, nada es fácil, menos en los temas de derechos humanos, ¿no es cierto? Y creo que seguramente va a haber articulaciones de sus defensas, articulaciones políticas, ¿no es cierto? Eso sin duda alguna se va a dar pie y va a desarrollarse en las semanas o meses siguientes, pero creo que la contundencia de la evidencia que la Fiscalía ha venido logrando va a determinar en su momento el éxito de un juicio y seguramente el señalamiento de responsabilidades penales y la imposición de sanciones penales como corresponden en un caso de esta naturaleza, ¿no? No sé si lo mismo termina ocurriendo con el caso del Congreso, porque ahí, digamos, los vaivenes de la política, este sentimiento o esta evidencia de que no tiene ningún interés de mover ningún caso, y menos en el Congreso de la República, seguramente tendrá otro curso y otro rumbo. Pero la investigación penal, felizmente, creo que ese es otro dato importante, encuentra un ministerio público, yo diría, empoderado, ¿no es cierto? No es el Ministerio Público de los 80, de los 90, que tenía serios problemas en desarrollar investigaciones en temas de derechos humanos. Creo que ahora la Fiscalía tiene otra perspectiva de sí misma como institución, y a pesar de la crisis política, la Fiscalía ha avanzado. Y me parece que ese va a ser el derrotero de la investigación, y eso augura, yo diría, en un tiempo más o menos importante, que se comience un juicio
y en ese juicio se determinen las responsabilidades que seguramente la Fiscalía va a determinar cuando formule la acusación hacia mayo del próximo año, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Rivera, que nos trae toda esta información que hemos permitido que sea extensiva a todo el caso de los sucesos del 14 de noviembre, para que no se olvide, ¿no? O sea, aquí hubo un acto de sedición, yo siempre lo digo. Recién esta semana, Susel Paredes ha presentado, la semana pasada, una acusación constitucional contra Manuel Merino por el acto de sedición, que es un acto distinto. Es decir, por dirigir una conspiración para derrocar a un jefe de gobierno, a un jefe de Estado, que eso fue lo que hizo el Congreso el año pasado. Vamos a ver cómo le va a esa acusación constitucional. Supongo que mal, porque ya la señora presidenta del Congreso ha dicho que Merino es inocente, que aquí no pasó nada, que se puede vacar presidentes así nomás. Claro, probablemente este Congreso piensa hacer lo mismo, porque si al anterior no le pasó nada, ese es el problema de la impunidad, pues. Cuando nada tiene consecuencias, vuelven a hacerlo. Entonces, sí, claro, bueno, claro. Así estamos en esta mañana. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si había alguna pregunta del público sobre este tema. Sí, Rosa María, ¿hay responsabilidades en el tema de las cámaras? Preguntan. ¿Hay respecto a que no funcionaron las cámaras, hay alguna responsabilidad? Mira, no, digamos, no sé si en algún momento el Ministerio Público decía abrir una investigación de carácter penal sobre este tema, pero no, en realidad, creo que el Ministerio Público probablemente ha puesto a un costado esta gravísima omisión y esta gravísima negligencia de parte del municipio metropolitano de no tener activadas las cámaras, ¿no es cierto? Pero finalmente eso no ha tenido una consecuencia negativa sobre la investigación, porque como decía, en el caso de Inti, por ejemplo, que es en el que más conozco, la evidencia de video la han aportado los propios manifestantes y la Cámara del Jurado Nacional de Elecciones, que está en la esquina de Lampa con Nicolás de Piérola, ¿no? Creo que esa circunstancia no es la misma en el caso del cruce de Abancay con Nicolás de Piérola, en donde no hay una evidencia gráfica salvo de los instantes posteriores a la lesión a Brian Pintado. Claro. Pero en realidad, felizmente, el Ministerio Público no ha debido hacer referencia a una sola fuente de información que no funciona, que serían las cámaras del municipio metropolitano. Felizmente, ha tenido la posibilidad de hacer referencia a múltiple evidencia, tanto privada, pública, ¿no es cierto? Y eso es lo que le ha permitido construir una versión de los hechos lo suficientemente consistente, y ese es el resultado que tenemos ahora en la disposición de formalización que se emitió en octubre. Muy bien. Muchas gracias al doctor Rivera por estar con nosotros esta mañana, actualizando. Sí, Rosa María, por el tiempo y vamos a tenerlo, por si acaso, vamos a tenerlo en los demás casos que tiene, algunos muy importantes. Yo siempre pienso en mi amiga Paola Ugaz, que sé que la está defendiendo muy bien. Yo he sido testigo